Ahora bien, el conflicto del Sáhara Occidental es uno de los casos más prolongados y complejos de la descolonización inconclusa en el sistema internacional. Su origen moderno se puede decir que se remonta a 1975, año cuando España, antigua potencia administradora, se retira del territorio en el marco de un proceso acelerado y mal planificado. La salida de España deja un vacío de poder que rápidamente fue ocupado por dos actores vecinos, el Reino de Marruecos y Mauritania. Sin embargo, este último se retiraría años más tarde. No obstante, Marruecos consolidaría su presencia con la mal llamada la Marcha Verde, mientras que el Frente Polisario, un movimiento independentista fundado en 1973, proclama la República Árabe Democrática, emprendiendo una guerra por la determinación del pueblo saharaui. Ubicado en la costa atlántica del norte de África, el Sáhara Occidental cuenta con una extensión superior a los 260.000 kilómetros cuadrados. Limita con Marruecos, Argelia, Mauritania y el Océano Atlántico, y su población se estima actualmente sobre 400.000 habitantes. Por lo cual es que este conflicto es tan importante. Este conflicto se caracteriza no solo por la disputa territorial, sino también por la relevancia como caso en el derecho internacional y las relaciones internacionales. La ONU, a través de la misión del referendo del Sáhara Occidental, mal llamado MINURSO, logró en 1991 mediar un alto al fuego más de 15 años de guerra abierta. El mandato original incluía la organización de un referéndum de autodeterminación para que la población saharaui decidiera entre la independencia o la integración a Marruecos. No obstante, tras 3 décadas después, este referéndum sigue sin realizarse, atrapado en disputas sobre el censo electoral, el estatus final del territorio, cómo se va a hacer y también por la opción al veto. Este escenario, Argelia desempeña un papel clave como aliado político y diplomático. Su apoyo se materializa en los campos de refugiados y su respaldo activo en los foros internacionales. Por su parte, la Unión Africana, de la que el RAS es miembro desde 1984, ha respaldado sistemáticamente el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, posicionándolo como un contrapeso a la narrativa marroquí y manteniendo el tema de la agenda continental. Este reconocimiento africano ha otorgado legitimidad política al Polisario, aunque no ha sido suficiente para forzar una solución definitiva. Para entender el conflicto del Sáhara Occidental tenemos que mirar atrás, a la época colonial. El Sáhara Occidental fue durante casi un siglo una colonia española y que, aunque España se retiró oficialmente en 1975, lo hizo dejando una herencia de tensiones, invasiones y promesas incumplidas que todavía hoy marcan el destino de ese territorio. Hay que empezar porque en 1884, durante la Conferencia de Berlín, en esa reunión en que las potencias europeas se repartieron África, España anunció que tomaba el control y la administración de la zona costera del Sáhara Occidental. Lo que empezó como una presencia limitada se fue consolidando y en 1934 el territorio pasó a ser oficialmente una colonia con el nombre del Sáhara Español. Su importancia para España era estratégica. Estaba en la costa atlántica, lo que le daba una ubicación clave para el comercio y la navegación, y además albergaba recursos muy valiosos como los enormes yacimientos de fosfatos en la mina del Bucra y zonas de pesca abundante. Mientras tanto, la población saharaui mantenía en su mayoría un estilo de vida nómada, moviéndose por el desierto y organizándose en tribus con sus propias costumbres y estructuras sociales. A mediados del siglo XX, gran parte de África vivía procesos de independencia y descolonización. La ONU incluyó al Sáhara Español en la lista de territorios pendientes de liberarse, y en 1974 España aceptó, al menos sobre el papel, la idea de un referéndum para que el pueblo saharaui decidiera su futuro. Pero las cosas se complicaron. Marruecos y Mauritania reclamaban el territorio como propio, y el caso llegó a la Corte Internacional de Justicia, y en 1975 la Corte dictamó que, aunque habían ciertos vínculos históricos entre algunas tribus saharauis y esos países, no existía soberanía previa de Marruecos o Mauritania sobre la región. Lejos de resolver el problema, la decisión encendió la disputa. Marruecos organizó la llamada Marcha Verde enviando más de 300.000 civiles hacia el Sáhara para reclamarlo. España, debilitada por la inminente muerte de Franco y presionada internacionalmente, optó por negociar en secreto. El 14 de noviembre de 1975 firmó los Acuerdos de Madrid,
cediendo la administración del territorio a Marruecos y Mauritania y retirando sus tropas, pero sin que el referéndum prometido llegara a realizarse. El Sáhara Occidental pasó de ser colonia española a territorio disputado sin que su pueblo pudiera decidir sobre su futuro. La retirada de España en el 75 dejó un vacío que Marruecos y Mauritania aprovecharon. Marruecos ocupó la parte del norte y Mauritania la zona del sur, dando inicio a una guerra que de alguna u otra forma aún sigue viva. En respuesta, el Frente Polisario, Movimiento de Liberación Saharaui, creado en 1973, declaró la República Árabe Saharaui Democrática en 1976 y comenzó una guerra contra ambos. 3 años después, Mauritania se retiró, pero Marruecos ocupa su posición, quedándose con casi todo el territorio. Lo que debía ser un proceso de descolonización terminó convirtiéndose en un conflicto armado que décadas después sigue sin resolverse. En medio de este escenario apareció un actor clave, el Frente Polisario, como lo nombramos anteriormente, fundado en 1973 por jóvenes saharauis. Este movimiento nació con un objetivo claro: lograr la independencia total del Sáhara Occidental. Desde el principio se presentó como un representante legítimo del pueblo saharaui, tanto de quienes pertenecían en el territorio como de quienes habían huido a los campamentos refugiados en el suroeste de Argelia. Su propuesta central ha sido siempre la misma: celebrar el referéndum de autodeterminación supervisado por la ONU, en el que los saharauis puedan decidir libremente entre ser independientes o integrarse a otro estado. El Frente Polisario no actúa como una fuerza política, sino también como una fuerza militar, organizando la resistencia contra la ocupación marroquí. Con el tiempo su papel se ha ampliado. Ahora administra los campamentos de refugiados, gestiona escuelas y hospitales improvisados, mantiene relaciones diplomáticas con países que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática y sobre todo mantiene viva la causa saharaui en el escenario internacional. Para sus seguidores, el Polisario es la voz y el escudo del pueblo saharaui, mientras que para Marruecos es simplemente un grupo separatista que obstaculiza la integración del Sáhara Occidental. Ahora bien, tenemos que entender que en el complejo tablero geopolítico del Sáhara Occidental, 3 actores regionales han desempeñado papeles fundamentales desde el inicio del conflicto, los cuales son Argelia, Marruecos y Mauritania. Sus posiciones no se pueden entender de forma aislada, sino como parte de un entramado en el que los intereses territoriales, económicos y estratégicos se entrelazan con la historia reciente de esta región. Argelia, iniciando principal aliado del Frente Polisario, desde los años 70 combina un compromiso con la autodeterminación saharaui con el interés de limitar la influencia marroquí y asegurar una salida estratégica al Atlántico. Marruecos, en cambio, ha impulsado desde 1975 una política de ocupación e integración del territorio, motivada por sus recursos naturales, fosfatos, pesca y su tema con la salida al mar, y su posición geográfica clave para el comercio y la seguridad regional. Mauritania, que inicialmente ocupó parte de los 3 acuerdos de Madrid, se retiró en 1979 tras la presión militar del Frente Polisario y sus propias limitaciones internas, optando por una postura de neutralidad vigilante frente a sus vecinos. Este triángulo, Argelia como sostén del Polisario, Marruecos ocupa como potencia ocupante y Mauritania como actor replegado, ha marcado el curso del conflicto, contribuyendo a su prolongación y a la falta de avances en los intentos de cooperación internacional de resolución. Desde 1991, la ONU desplegó la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO, con el mandato de supervisar el alto al fuego y organizar el referéndum de autodeterminación. Sin embargo, 3 décadas después, su balance es limitado. Ha perdido gran parte de su capacidad de incidencia, reduciendo su papel esencialmente a la preservación de un frágil alto al fuego, sin avances concretos hacia la consulta popular. En este contexto, la Unión Africana asume un rol de legitimación continental. La admisión de la República Árabe Saharaui Democrática en 1984, defendida como símbolo de anticolonialismo, provocó la retirada de Marruecos del organismo hasta su reincorporación en 2017. Su retorno introdujo nuevas tensiones, mientras el Rabat propone su propuesta de autonomía con el respaldo de aliados como Washington y París. El organismo continental mantiene oficialmente su apoyo a la autodeterminación. No obstante, se ha optado por limitar su plano simbólico, creando en 2021 una troika encabezada por Joaquín Chissano para mediar, pero evitando un debate abierto en el Consejo de Paz y Seguridad.
y restringiendo su intervención al respaldo formal del proceso de la ONU. Estas dinámicas configuran un escenario de bloqueo, una MINURSO con un mandato estancado, una Unión Africana que respalda al Polisario sin ejercer la presión operativa y potencias internacionales divididas entre la autonomía marroquí y el referéndum. El resultado es un conflicto congelado, donde el diálogo se dispersa entre la legalidad internacional, los intereses geopolíticos y la rivalidad continental. La situación actual se puede tomar desde tres enfoques: el militar, el humanitario y el de la diplomacia. En cuanto al enfoque militar, se puede decir que hoy el Sáhara Occidental vive uno de sus momentos más tensos en décadas. Durante casi 30 años, desde 1991, un alto al fuego supervisado por la ONU mantuvo las armas en silencio, al menos oficialmente. Pero en noviembre del 2020 todo cambió. Tras incidentes en la zona del Guerguerat, en el sur del territorio, el Frente Polisario declaró roto el acuerdo y reanudó las hostilidades contra Marruecos. Desde entonces se han reportado ataques y bombardeos esporádicos, aunque la información es limitada debido a las restricciones para periodistas y observadores internacionales. Mientras tanto, en el enfoque humanitario, la población saharaui sigue dividida. Decenas de miles viven bajo el control marroquí, donde organizaciones de derechos humanos denuncian arrestos arbitrarios, represiones de manifestaciones pacíficas y limitaciones a la libertad de expresión. Otros miles sobreviven en los campamentos de refugiados en Argelia, donde la vida depende casi por completo de la ayuda humanitaria. Allí, el calor extremo, la escasez de agua y las pocas oportunidades económicas son el día a día de generaciones que han nacido y crecido lejos de su tierra. Por último, en el plano diplomático, la situación tampoco muestra grandes avances. La ONU mantiene su misión en el territorio, pero las negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario llevan años estancadas. Marruecos insiste en su promesa de autonomía bajo soberanía marroquí, mientras el Polisario no acepta nada que no incluya la opción de independencia. Y aunque potencias como Estados Unidos, Francia o España juegan un papel en el tablero, sus intereses estratégicos suelen pasar más que las promesas de una solución justa. Ahora bien, al analizar las perspectivas de resolución del conflicto del Sáhara Occidental, emergen tres modelos predominantes: el referendo de autodeterminación, la propuesta de autonomía bajo la soberanía marroquí y un enfoque híbrido o adaptable respaldado por los mediadores. Cada uno se sostiene en dinámicas públicas y estrategias específicas. Desde 1977, especialmente desde los acuerdos de Mauthausen, la ONU ha promovido negociaciones entre las partes sin condiciones previas. El Plan de Autonomía Marroquí, formulado por Coarcas en 2006 y presentado formalmente ante el Consejo de Seguridad en 2007, propone una región autónoma del Sahara dentro del Reino de Marruecos. Bajo este esquema, Marruecos retendría competencias sobre defensa, relaciones internacionales y demás, mientras que la región saharaui tendría autonomía en materia de policía local, educación e infraestructura. El cambio de tendencia hacia autonomía fue consolidado con la resolución 2602 del Consejo de Seguridad, que ya no utilizó términos como independencia o referéndum en su lenguaje oficial, marcando una clara inclinación de la ONU hacia la idea de una solución consensuada y pragmática bajo la soberanía marroquí. Este viraje internacional ha forzado por decisiones diplomáticas recientes. Estados Unidos, España, Francia y Marruecos han respaldado explícitamente el plan marroquí, proponiéndolo como el único viable hacia una solución duradera. El conflicto del Sáhara Occidental es para muchos una guerra olvidada, quizás porque no aparecen los titulares, porque no involucra a grandes potencias de forma directa, o porque resulta más cómodo no mirar hacia una problemática que lleva casi más de medio siglo sin resolverse. La invisibilización también tiene que ver con la falta de acceso a la información. Marruecos restringe la entrada de periodistas y activistas, y el propio desierto, vasto y aislado, dificulta que el mundo vea lo que allí ocurre. Porque no sea visible no significa que no sea responsabilidad. La comunidad internacional, y en particular la ONU, ha sido incapaz de hacer cumplir sus propias resoluciones sobre el referéndum. Muchos países han preferido priorizar sus alianzas políticas y económicas con Marruecos antes que defender con firmeza el derecho del pueblo saharaui a decidir sobre su futuro. La indiferencia internacional ha sido en muchos casos un silencio cómplice. Como ciudadanos no podemos resolver un conflicto de esta magnitud por nuestra cuenta, pero sí podemos hacer algo: informarnos, cuestionar las versiones oficiales, escuchar a las voces saharauis y difundir su historia.
Buscar fuentes confiables, leer reportajes, apoyar iniciativas de derechos humanos, todo suma, porque mientras más personas conozcan lo que pasa en el Sáhara Occidental, más difícil será que el mundo siga mirando hacia otro lado. La historia del Sáhara Occidental no solo es la del pueblo y su lucha, también es el espejo de lo que pasa cuando la justicia se posterga indefendidamente y que como en todo espejo lo que vemos ahí también nos dice algo sobre nosotros y sobre el mundo en el que vivimos. Ahora bien, y por cierre, se podría decir que en este escenario el camino hacia la resolución dependerá de la voluntad política de las partes y de la presión sostenida de la comunidad internacional para garantizar este proceso que sea una negociación justa y realista. La superación del estancamiento exigirá concesiones mutuas, un compromiso genuino del derecho internacional y la priorización del bienestar de una población saharaui por encima de los intereses estratégicos de los actores involucrados. Solo así podría abrirse un camino hacia una paz duradera entre las disputas territoriales más prolongadas del siglo XXI.